Hola, bienvenidas y bienvenidos a una cápsula más del aula virtual Coexpo Contigo. El día de hoy quiero agradecer la participación del Instituto Veracruzano de las Mujeres, quienes fungen como secretarias técnicas dentro del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes aquí en el estado de Veracruz. Y en conjunto con el Consejo Estatal de Población hemos realizado una estrategia para abatir este fenómeno que afecta a las y a los adolescentes. También agradezco especialmente la participación de la maestra María Rocío Villafuerte Martínez, encargada de la Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres, quien nos presentará el tema de la violencia de género en la cápsula de hoy. Muchas gracias, Soraya. Yo agradezco la oportunidad que me da en esta ocasión el poder dar a conocer a las jóvenes y a los jóvenes de Veracruz y también al personal docente el objetivo y las funciones de esta institución del Instituto Veracruzano de las Mujeres y con ello poder generar un mayor acercamiento a nuestros servicios institucionales y fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos de las niñas y las adolescentes. Primeramente, señalo que la misión del Instituto Veracruzano de las Mujeres es promover y fomentar condiciones que posibiliten una cultura de igualdad de género, que eliminen los obstáculos para el pleno goce de los derechos fundamentales y se apliquen políticas públicas con perspectiva de género que mejoren la vida de las mujeres a través de un trabajo permanente con la administración pública, estatal y municipal. Por ello, el diálogo y la cercanía con las y los jóvenes veracruzanos y la vinculación con el sector magisterial resultan muy valiosos para el Instituto Veracruzano de las Mujeres, toda vez que para erradicar la violencia de género se requiere de una fuerte transformación cultural en la que las y los jóvenes y los docentes también sean forjadores de nuevas ideas, nuevos esquemas y pautas de convivencia social. Es decir, un trabajo conjunto, permanente, con la participación de todas y de todos. Mencionar este aspecto me obliga a clarificar qué es la violencia de género. Acorde a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, la violencia de género es cualquier acción u omisión basada en el género que cause un daño o un sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte en el ámbito público o privado y que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y que afecte a sus derechos humanos. La violencia de género contra las mujeres involucra a personas, a sociedades, a comunidades, a relaciones y prácticas e instituciones sociales y al Estado mismo, que la reproduce al no garantizar la igualdad, perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales y políticas androcéntricas y de jerarquía de género, y al no garantizar la seguridad a las mujeres durante su ciclo de vida. Esta amplia definición nos permite identificar las múltiples aristas de este grave fenómeno, que tiene repercusiones sociales, políticas y económicas, y por ello la necesidad de que mujeres y hombres, adolescentes y jóvenes conozcan sus derechos humanos y los ejerzan plenamente, tal como su derecho a una vida libre de violencia. La violencia contra las mujeres, acorde a la Ley de Acceso, se tipifica de la siguiente manera. Los tipos de violencia pueden ser violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, económica u obstétrica. En cuanto a las modalidades, tenemos la violencia de género, la violencia en el ámbito familiar equiparada, laboral y o escolar, en la comunidad, violencia institucional, violencia feminicida y violencia política en razón de género. Justamente en el tema que nos ocupa, hablar del embarazo adolescente y la violencia, podemos ver que se entrecruzan tipos y modalidades, y por eso es importante educar a las mujeres jóvenes sobre sus derechos y la normativa que los respalda. En ese tenor, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, en su carácter de Secretaría Técnica del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, GPA Veracruz, promueve la coordinación interinstitucional y participa en la implementación de 3 de los 6 componentes de la ENAPEA. Dentro de las diversas acciones que realiza el Instituto en materia de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, somos responsables de promover el desarrollo de habilidades para la prevención de la violencia en las relaciones de noviazgo juvenil. Solicitar ayuda profesional y especializada puede ser un factor de prevención. Y para ahondar un poco más en este tema, me permito dar presentación
a la maestra Marta Patricia Colorado Martínez, encargada de la Subdirección de Promoción de la Igualdad. Gracias, maestra Rocío y maestra Soraya. Pues como bien lo señala la maestra Rocío, la violencia en el noviazgo es una problemática social y no solamente personal. Para esta temática es importante reconocer que la sexualidad es una dimensión central del ser humano y que está presente en todas las etapas de la vida. Es importante saber que la violencia en el noviazgo es un fenómeno social muy grave a nivel global. Por ello, la Organización Mundial de la Salud nos señala que 3 de cada 10 jóvenes viven violencia en el noviazgo y lo denuncian. En nuestro país, la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo señala que todas las adolescentes y jóvenes menores de 18 años están viviendo un noviazgo con violencia psicológica, sexual y física. Para prevenir la violencia en el noviazgo, entonces, es necesario saber qué es el noviazgo y cómo se vive. Bueno, el noviazgo se define como una relación afectiva íntima entre dos personas, en este caso que hablamos de noviazgo, jóvenes o adolescentes que sienten una atracción física y emocional mutua y que desean compartir experiencias de la vida. Y en ese sentido es que se establece una relación que debe de ser respetuosa y digna. Bueno, dentro del noviazgo es muy importante identificar cuáles serían esas características de que hay violencia en esta relación, que debería de ser de afectuosidad, de fraternidad, de respeto, pero que realmente suceden cosas contrarias. Entonces, la violencia en el noviazgo se caracteriza por ser totalmente contradictoria a una dimensión de respeto y de subjetividades muy importantes. La violencia psicológica en el noviazgo puede identificarse como toda aquella relación en la que va a ponderar un maltrato, va a afectar la integridad, la autoestima de la persona, es toda esa actitud que va a ser totalmente crítica hacia la persona que enfrenta la violencia y que va a hacerla sentir mal, va a estar inconforme, insatisfecha con una relación de esta naturaleza. Pues es muy importante y prioritario reconocer cómo estoy viviendo mi noviazgo. Nos ponemos a reflexionar sobre cómo vivimos nuestro noviazgo, podemos entonces identificar que si hay noviazgo, ¿no? Ya lo señalábamos, lo que establecen que hay relaciones abusivas de poder, de control, etcétera. Entonces, podemos decir, primero, no merezco esa violencia hacia mi persona. Es lo primordial que debemos de tener las personas que estamos teniendo una relación, ya sea de noviazgo, ya sea lo que sea. Pero sí es importante eso, no merezco una violencia, merezco un trato respetuoso, un trato digno, ¿sí? No sentirme culpable de la violencia, porque muchas veces creemos que somos las culpables, es que yo esto, es que no le cumplí, es que esto, es que yo le hice broma, nada. O sea, eso es bien importante que tengamos, de que no somos culpables las mujeres de la violencia en el noviazgo. Segundo, reconocer que el violento, la persona violenta, es la responsable de esa violencia, que sí tiene que acudir a una atención psicoterapéutica. Tercero, no pensar que va a cambiar o que yo lo voy a cambiar. Las estadísticas de violencia están muy ciertas de que pensamos que durante el noviazgo nuestra pareja era violenta y que iba a cambiar en el matrimonio, en la conyugalidad, etcétera. No ha cambiado. La persona agresora
tiene que hacer un proceso de autorreflexión y tomar la decisión de hacer medidas terapéuticas, acudir a los espacios institucionales para revisarse, para educarse, ¿sí? Generalmente, pues la violencia en el noviazgo, los hombres son los violentos. No queremos estigmatizar, ni es una visión maniqueísta, pero sí es importante señalar que las estadísticas de violencia que ponderan en nuestra entidad, en nuestro país, dan cuenta que los hombres son los violentos. Allí tenemos la encuesta nacional del ENDIRE, que dice que el 69% de las mujeres que tienen relaciones familiares, que viven ya en pareja, resulta que están enfrentando violencia psicológica, violencia sexual, como lo hemos señalado las estadísticas de la OMS y la encuesta nacional. Entonces, sí es importante que identifiquemos que la violencia es una problemática y que perjudica a dos personas. Los casos más frecuentes que les pasa a las y los jóvenes en relaciones de violencia son las situaciones de aislamiento de toda relación familiar, social, amistades, desvalorización personal, actitudes micromachistas, violencia física, culpar a la mujer, dependencia emocional. Bueno, pues lo que sí es importante recordar ya casi al final de esta sesión, de esta temática, muy importante por sus implicaciones económicas, sociales y jurídicas, que el noviazgo no solamente es emoción, pasión, sentimiento, subjetividad, sino que también es un estado objetivo, donde si no nos cuidamos hay afectación de derechos, ya lo habíamos visto hace un momento. Entonces, lo que sí estamos ahora ponderando es que haya noviazgos sanos, noviazgos no tóxicos, como es la moda definirlos ahora. Y entonces es importante hacer este recordatorio de cuáles son los derechos que tenemos en estas relaciones tan simpáticas, tan subjetivas, tan placenteras como es nuestro noviazgo. Y entonces lo primero que tenemos que recordar como derechos sexuales y reproductivos es el derecho a la libertad, a la autonomía, a demandar y ordenar sobre mi cuerpo, no estar sujeta a las otras, a los otros, ¿sí? El derecho a expresar las emociones, el derecho a elegir y a decidir con quién me relaciono emocional, erótica y sexualmente, ¿sí? El derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la integridad personal, el derecho a la seguridad y sobre todo en un noviazgo sano que pondere el derecho a una vida libre de violencia. Si estás con un noviazgo respetuoso, enhorabuena, pero si tienes un noviazgo con violencia, es importante que acudas a las instancias correspondientes. Acércate a las instituciones para que realmente puedas prevenir la violencia en el noviazgo, dejar de sufrirla, dejar de enfrentarla y sobre todo el hecho de que disfrutes esta etapa afectiva y subjetiva de la mejor manera. Y para ello te invitamos a que acudas a las oficinas del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Nos encontramos en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, número 1618, Colonia Francisco Ferrer Guardia, aquí en Jalapa, para que nos visites. No eres víctima de violencia, no importa, ven y conoce tus derechos. O bien puedes llamarnos a la línea 075 o al 890 68 537. Te esperamos. La violencia en el noviazgo pasa también desapercibida porque se piensa que son exageraciones de las y los adolescentes y jóvenes, dejando la violencia en el noviazgo como un simple mito, puesto que todo se justifica. Para que los derechos se encuentren al alcance de las y los jóvenes es necesario hacer visibles las necesidades específicas de las y los jóvenes, mirar a las y los jóvenes como interlocutores válidos, reconocer sus capacidades de decisión, erradicar valores culturales y prácticas sociales discriminatorias, proporcionarles conocimientos suficientes sobre la sexualidad y el cuerpo,
y brindar servicios educativos y de salud específicos para su etapa de vida. Agradecemos la participación de las maestras Rocío Villafuerte Martínez y Patricia Colorado Martínez por su valiosa aportación para informar a través de esta cápsula y aclarar las dudas más frecuentes que tienen los docentes, padres de familia, adolescentes y jóvenes referente a este tema. Es muy importante seguir las recomendaciones que nos han mencionado para prevenir o detectar casos de riesgo o de violencia. Si quieren conocer más sobre el tema, los invito a que se suscriban a este canal y sigan nuestras redes sociales.